Bienvenidos un domingo más al culto dominical de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras, en este domingo 21 de febrero de 2021. Oramos. Padre, un domingo más nos ponemos a tu disposición. Como Iglesia, aunque sea en la distancia y virtualmente, queremos mostrar nuestro compromiso, no virtual, sino real, presencial, físico, contigo, con tu palabra, con tu reino, en la misión en la que tú nos has permitido e invitado a participar, la misión que tú tienes para reconciliar el mundo contigo y poner en orden esta creación tuya, poner orden en el mal, en el dolor, en el sufrimiento, en el pecado y en la muerte. Poner orden significa eh, que ninguna de estas realidades tengan vigencia nunca más y que podamos vivir en un mundo, en una realidad, en una creación nueva, reconciliada contigo, reconciliada entre nosotros, los seres humanos, y en armonía contigo y con la creación. Por eso, una vez más, queremos depender de ti, esperar en ti, confiar en ti y también, como no, responder a la vocación y al llamado que tú nos has hecho como iglesia de poder transmitir las buenas nuevas de tu evangelio, de tu reino y de la nueva creación. En tu nombre, amén. Comenzamos con este himno, Santa Biblia.
Pasamos ahora a la lectura esta mañana en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley, cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: Cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Amén. Escuchamos y cantamos con este himno que se titula ¿Qué me puede dar perdón?
Este domingo tenemos la muy conocida parábola que llamamos del buen samaritano. Incluso esta expresión pues, se ha quedado también en español como una frase hecha. Esta parábola está motivada por una pregunta. La pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? No, el intérprete de la ley le pregunta a Jesús en el versículo 29 de este capítulo 10. Es que todas las sociedades o todos los grupos humanos existen sobre la base de una frontera fundamental, de una línea que trazamos. Y esa línea es la relación amigo y enemigo. Todo grupo, toda sociedad humana tiene esta frontera. Siempre hay quienes están del lado amigo y por lo tanto se tratan como iguales y por lo tanto forman ese grupo con una identidad definida, y hay quienes están del otro lado, del lado enemigo. Esto queda especialmente patente en los conflictos bélicos, pero de una forma más atenuada pervive siempre en todos los momentos. Quienes se sitúan a un lado y a otro marcan las fronteras, la identidad y la cohesión del grupo. La pregunta es, venimos hablando del reino de Dios, de participar en el reino de Dios, quiénes son los participantes del reino de Dios, pero esta lógica amigo-enemigo, que es común y propia de todas las sociedades y grupos humanos, también es así en el reino de Dios. El reino de Dios tendrá también una frontera, y si tiene una frontera, ¿cuál es su lógica? ¿Cuáles son los enemigos del reino? Aunque hoy no lo veremos este tema, lo dejaremos para más adelante. Pero, ¿cuál es esa lógica de pertenencia, que marca el pasar en esa frontera? ¿Quiénes están a un lado y otros de ese reino de Dios? ¿Es así? ¿Funciona así, de esa forma? ¿O existe otra lógica? Para entender cómo piensa la parábola y qué es lo que la parábola nos está contando, y entender cómo está funcionando, debemos retrotraernos a cómo el judaísmo de la época de Jesús marcaba su propia frontera, amigo-enemigo, de su identidad étnica, política o religiosa. Los que estaban dentro del pueblo de Dios eran los que estaban circuncidados, los que observaban el día de reposo o el sábado, los que cumplían las leyes de pureza y, por tanto, en términos más amplios, los que cumplían la ley. Esto era lo que marcaba la frontera, ¿no? De ese pueblo de Dios. Cumplir con estas prescripciones. Por lo tanto, los amigos eran aquellos que cumplían estas normas, y los otros, los enemigos, damos esta frontera amigo-enemigo en un sentido metafórico, que, como digo, siempre se hace patente en los conflictos, ¿no? Esa división, los judíos y gentiles, pues están cumpliendo o están determinadas en función de estas leyes, de estas observancias. Circuncisión, sábado, leyes de pureza y, en términos generales, la ley en su sentido más amplio. Por tanto, hay que recordar que pertenecer al pueblo de Dios era pertenecer al pacto que Dios había establecido con su pueblo, que Dios había acordado con su pueblo por medio de su gracia y por medio de su misericordia. Dios tiene la iniciativa, lo acuerda con su pueblo sin que medie en el pueblo ningún término de mérito,
que le acredite de una manera especial por encima de cualquier otro pueblo. De hecho, Dios establece su pacto antes de que el pueblo exista como tal. Por lo tanto, desde su misma constitución como pueblo, Dios está actuando por medio de su gracia y por medio de su misericordia. Y lo que esa gracia y esa misericordia se muestra no solamente en la constitución del pacto, sino que se va mostrando a lo largo de toda la historia de su pueblo en términos de la fidelidad con la que Dios está manteniendo y cumpliendo sus promesas, las promesas hechas a su pueblo. Por lo tanto, esa gracia y esa misericordia se muestra en esa fidelidad de Dios a sus promesas. Y el pueblo, por su parte, pues responde en los términos de ese pacto con su fe, con su confianza en esas promesas que Dios da, pero también con su fidelidad a ese mismo pacto. Y esa fidelidad se expresa en el cumplimiento de la ley. Esa pertenencia, pues por tanto, es la garantía de acceder o de pertenecer o de ser receptor de la salvación por gracia de Dios, porque tenemos que esa salvación en toda la Biblia no se entiende de una forma individualista, sino siempre como pertenencia a un pueblo. En el Antiguo Testamento como la pertenencia al pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento como la pertenencia al pueblo que es de Dios, que es la Iglesia. Por eso, si leemos los primeros versículos de nuestro pasaje, vemos como en el diálogo entre Jesús y el intérprete de la ley, la primera pregunta es sobre la vida eterna, es decir, sobre la salvación. Pero como se va desarrollando ese diálogo, con la respuesta que Jesús le da al intérprete tiene que ver con cumplimiento de la ley, que dice, bueno, ¿qué dice la ley? Entonces, el intérprete de la ley responde pues con el amor a Dios y con el amor al prójimo. Bueno, pues esto cumple con eso. Y entonces es cuando el intérprete de la ley se descuelga con esa pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Claro, ¿quién es mi prójimo? Aquellos que cumplen la ley como la cumplo yo, aquellos que están circuncidados, que guardan el sábado, que cumplen con las leyes de pureza, que rigen su vida por medio de la ley, o también es mi prójimo, podría ser mi prójimo, potencialmente mi prójimo, aquellos que están fuera de ese pacto y que están, por tanto, no cumplen estas prescripciones. ¿Quién es mi prójimo? Y esa es la pregunta. La pregunta que todas las sociedades se hacen. ¿Quién es mi prójimo? El prójimo es el próximo, el que está cerca. Pero el lejano, el extraño, el diferente, ese es prójimo. La salvación que está testimoniada por la ley y que tiene como centro el amor a Dios y al prójimo, queda marcada por esa frontera, por la frontera que determina quién es ese prójimo. ¿Todo el mundo es prójimo o solamente hay unos que son prójimos? Pues esto es lo que tenemos de fondo. Y la parábola nos cuenta que alguien va de Jerusalén a Jericó, no sabemos quién es, que es asaltado por unos ladrones, que es abandonado medio muerto, nos dice el texto, y a continuación se nos van sucediendo van entrando en escena tres personajes, uno tras otro, un sacerdote, un levita y un samaritano. ¿Quién sería, a ojos del intérprete de la ley, su prójimo? Pues obviamente el sacerdote y el levita serían considerados prójimo para el intérprete de la ley. Sacerdote judío que está oficiando en el templo cuando le toca, el levita que tiene también, que es judío y que también tiene determinadas responsabilidades en relación con el templo. Podría ser la persona asaltada si fuera judía, pero no lo sabemos, no se nos dice, tampoco funciona en la parábola
como ningún modelo de identificación, pero sin embargo, el samaritano, a ojos de un judío, a ojos del intérprete de la ley, pues no quedaría del lado amigo, sino quedaría del lado enemigo en esa frontera amigo-enemigo, o si quieres, queremos decirlo, la frontera judío-gentil. Porque, ¿quién es el samaritano? ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Por qué los samaritanos y los judíos se excluían entre sí de sus respectivas comunidades étnicas, religiosas y sociopolíticas? Si en definitiva los samaritanos eran también judíos. Vamos a ver esto un poquito. Samaria, en principio los samaritanos eran los habitantes de la ciudad de Samaria, que Samaria era la capital de Israel cuando Israel era el reino del norte, Judá era el reino del sur, que durante mucho tiempo no hubo una unidad política, que solamente se consiguió con los reinados de David, que es el que lleva a esa consecución de esa unidad política, y después con el reinado de Salomón. A la muerte de Salomón, el reino se divide y tenemos el Israel, que es el reino del norte, y Judá, que es el reino del sur. Pues el reino del norte cayó en manos de Asiria, del imperio de Asiria, en el año 722 a.C., y desapareció de la historia como unidad sociopolítica. Solamente pervive el reino del sur, Judá, hasta que después, en el 586, Judá va definitivamente a caer en manos del imperio babilónico, se van al exilio, pero mientras que hay una recuperación de ese el reino del sur, de Judá, tras la vuelta del exilio, el reino del norte nunca se recuperó, nunca recuperó su constitución política. Por tanto, esa zona del norte pues quedó expuestas a muchas influencias, mezclas étnicas, a lo largo de la historia, ¿no? Durante el Imperio griego, pues fue una zona que se llama helenizada, es decir, que la cultura griega influyó mucho sobre esa zona, y después la romana, que es lo que queda más próximo a la época de Jesús. Y en esa época de Jesús había 3 regiones de mayoría judía, como ya me decíamos algunas semanas atrás. Teníamos en el norte Galilea, Perea, que estaba al este del Jordán, y Judea, que estaba al sur. Pues bien, entre Galilea y Judea quedaba la región de Samaria. Pero ¿quién eran entonces esos samaritanos? Pues en realidad eran judíos, no dejaban de ser judíos. Diríamos una rama del judaísmo de la época. Lo que pasa es que no eran reconocidos como tal por parte de los judíos de Judea. Ni tampoco los judíos de Galilea, aunque ya en sí, desde el punto de vista de los judíos de Judea, los judíos de Galilea tampoco eran demasiado bien vistos. Pero había una diferencia con respecto a ese judaísmo samaritano. Como decimos, eran judíos, o podríamos decir medio judíos, creían y adoraban al Dios único de Israel, por lo tanto, eso ya sería definitivo, pero con respecto a lo que consideraban Sagrada Escritura, solo consideraban la Torá, o lo que llamamos Pentateuco nosotros. Pero bueno, eso también lo hacían los saduceos, que pertenecían al judaísmo normativo de Judá, que solamente observaban y consideraban normativo la Torá. Pero además de esa diferencia, tenían como centro cultico no el templo en Jerusalén, sino el templo en el monte Gerizim. Y eso
de dónde viene? Bueno, eso viene del siglo III antes de Cristo, pero hay, los samaritanos usan para eh, eh, legitimar esa práctica dos versículos o dos referencias en el del libro del Deuteronomio, el capítulo 11, versículo 29, que dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim. Estas son palabras dadas, instrucciones dadas a Moisés. Pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículos 2 y 4, dice, acortando un poco, empieza el 2, el día que pase el Jordán para entrar en la tierra que el Señor Dios te da. Nos saltamos un poco hacia el versículo 4, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, las revocarás con cal y edificarás allí un altar al Señor tu Dios. Aquí donde nosotros leemos Ebal, en nuestra tradición textual dice Ebal, en el Pentateuco samaritano, o la Torá samaritana, dice Gerizim. Esa estaría en consonancia con lo que dice, leemos el primer versículo, en el que el monte de la bendición es Gerizim. Entonces está orden dada a Moisés de levantar altar al Señor una vez se pase el Jordán para tomar posesión de la tierra. Estaría sobre ese monte Gerizim. Y de ahí viene una tradición, la tradición samaritana, en el que el monte Gerizim se convierte en un ámbito de adoración y culto a Dios. Sobre esa base, pues se crea una determinada tradición, que es la tradición samaritana, que es la que ellos observaban. Mientras que el judaísmo de Judá, pues, no veía eso bien porque se había desarrollado toda una teología sobre sobre Jerusalén, como el centro al que todos los judíos debían peregrinar para dar adoración cultica en el templo. Hemos detenido un poquito en este tema para dar un poquito esta explicación, para que entendamos que la distancia, por lo menos a nuestros ojos, entre judíos y samaritanos en realidad no era tan grande como para que hubiera una enemistad tan profunda. Es cierto también que en un momento determinado el rey judío destruye el templo de Gerizim, con lo cual, pues eso, claro, ahondó en esa brecha, en esa distancia, ¿no? Pero que a veces esas diferencias que se producen históricamente, cuando son analizadas desde otras perspectivas, después las diferencias o los problemas no son tan acuciantes como para que se existan esas brechas, ¿no? En cierto modo, podríamos asimilar esa diferencia a la diferencia en el cristianismo occidental entre católicos y protestantes, ¿verdad? Que en determinados momentos ha sido unas diferencias muy acusadas y que, bueno, después, andando el tiempo, esas diferencias también acaban suavizándose. Aunque hasta el día de hoy pues existe esa diferencia de tradiciones, ¿no? En cualquier caso, lo que queda claro es que había una exclusión mutua entre samaritanos y judíos de la verdadera pertenencia al pueblo de Dios. Unos excluyen a los otros de pertenecer al verdadero pueblo de Dios. Ahora bien, hay algo interesante, que es el lugar que ocupa esta parábola en la narrativa de Lucas. Como siempre hacemos, intentamos leer los textos dentro de sus contextos mayores. Y es que, como dijimos ya la semana pasada, Jesús y sus discípulos emprenderían su éxodo hacia Jerusalén. Esto es lo que veíamos que se daba en la imagen, se decía en la imagen, en la visión de la transfiguración. Y hablamos de ese éxodo. Pues bien, ese éxodo, ese viaje, comienza la narrativa lucana en el capítulo 9, versículo 51. Y justo en ese momento ocurre algo importante, ocurre algo significativo, que lo leemos en capítulo 9, versículos 51 al 53, que dice:
cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, tomó la firme decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Cuando tomó la firme decisión Jesús, está hablando de Jesús. Entonces envía a sus discípulos, los cuales entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, pero no los recibieron porque su intención era ir a Jerusalén. Claro, hay que tener en cuenta que si Jesús y sus discípulos están en Galilea, ya hemos dicho que está al norte, y quieren ir a Judea, que está en el sur, tienen que pasar por la región de Samaria, que es la que quedaba en medio, o dar un rodeo. Así, pues que Jesús lo que hace es enviar a sus discípulos a una aldea de samaritanos para quedarse allí en la medida que están recorriendo ese camino, pero fueron rechazados por los propios samaritanos. ¿Por qué? Porque vieron que eran peregrinos que iban camino a Jerusalén y por lo tanto que eran judíos y no les permiten quedarse allí. A continuación, ¿qué pasa? Pues que Jacobo y Juan pues, desea la muerte de estos samaritanos, le dice que le piden a Jesús que les permita que descienda de fuego del cielo para pues, hacer un juicio sobre ellos. Y Jesús les reprende. ¿Qué dice Jesús en los versículos 55 y 56? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las vidas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Y qué hicieron? Pues se fueron a otra aldea. O sea que al comienzo de este viaje que están emprendiendo Jesús y sus discípulos, tan importante, que es el viaje que va a culminar en Jerusalén, como ya hemos dicho, y se van a cumplir la misión de Jesús, va a dar cumplimiento a esa misión de Jesús, en ese momento tan crucial es rechazado o son rechazados por los samaritanos. Con lo cual ese rechazo pareciera que es paradigmático, que es significativo. Pero Jesús se niega a condenarlos, a considerarlos como enemigos, y reprende a sus propios discípulos cuando tienen esa actitud violenta. En la lógica de los discípulos, los samaritanos no dejan de ser enemigos, y todo enemigo siempre es susceptible de ser eliminado. Jesús rompe con esa lógica. Y tenemos esto de fondo al comienzo de este viaje, y por eso un poco más adelante, estamos en el capítulo 9, ahora pasamos al capítulo 10, en toda esta sección que media entre estos dos puntos, pues tenemos distintos textos que lo que nos están hablando es del seguimiento de Jesús. Jesús manda a sus discípulos, hay diferentes textos que nos están hablando de lo que implica el seguir a Jesús, y también al mismo tiempo en esos textos, entre esos textos se mencionan distintos lugares que rechazan a Jesús, entre ellos distintas poblaciones de Galilea que rechazan a Jesús. Y tenemos este juego entre seguimiento y rechazo. Y ahí lo que en esos se nos está diciendo que el rechazo del propio Jesús es lo que se va a convertir en motivo de exclusión del reino de Dios. Esto ya lo veremos. Pero por eso cuando llegamos a la pregunta sobre quién es mi prójimo en esta parábola, como la pregunta central que motiva el que Jesús cuente la parábola, claro, traemos todo este bagaje. Traemos que los samaritanos han rechazado a Jesús. Traemos que el reino de Dios está constituido por aquellos que están siguiendo a Jesús, y que aquellos que rechazan a Jesús se hacen acreedores de la exclusión de ese reino. Y ahora nos cuenta Jesús esta parábola en la que Jesús le está preguntando en el versículo 36 de este capítulo 10 al intérprete de la ley, cuando una vez que termina de contar la palabra: ¿quién pues de estos tres te parece a ti, intérprete de la ley, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Porque claro, en esa parábola
El modelo a seguir es el samaritano. Claro, fijaos, ¿no? Cómo se cierra el círculo. En este que ha comenzado allí en el 951 con el rechazo de los samaritanos por parte de Jesús, de la negativa de Jesús a condenarlos, y ahora esta parábola en la que el samaritano se convierte en el modelo a seguir. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y claro, el intérprete de la ley no tiene más remedio. El que usó de misericordia con él. No dice el samaritano, dice el que usó de misericordia con él. Esto puede entenderse de una doble manera y ahora lo veremos, versículo 37. Es decir, que de manera sorprendente el intérprete de la ley judío admite y tiene que admitir que su prójimo no es el sacerdote y que el prójimo no es, en la parábola, no es el levita, sino el samaritano. Y esto era contradictorio, porque en definitiva, ¿qué hacen el sacerdote y el levita? Normalmente solemos, cuando leemos esta parábola, solemos pensar que, bueno, que el sacerdote, que el levita, pues son malas personas, que hay que ver que no han socorrido a esta persona que necesitaba ayuda, que el sacerdote, el levita, pues son duros, fríos, inhumanos, que tratan de una manera incorrecta, moralmente hablando, a esta persona que necesita ayuda. Pero claro, esto no es no entender que es cómo están ellos pensando. ¿Mm? El texto no nos está diciendo pues, que tuviera un fallo de corazón, de moral, que fueran insensibles ante el dolor y sufrimiento de los demás, sino que el sacerdote levita tiene una razón para no acercarse al samaritano. Perdón, al samaritano, no, al que ha sido eh, eh, asaltado por los ladrones. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que le habían dejado a este hombre que había sido asaltado medio muerto. Y fijaos lo que el texto nos va a decir acerca de qué pasa con este hombre. Pero para entender por qué el sacerdote y el levita no se acercan a ver, a asistir a este hombre, tenemos que entenderlo según como ellos pensaban. Y ellos pensaban, evidentemente, acorde a lo que estaba prescrito por la ley. Porque ambos participan en el servicio en el templo. El sacerdote por sacerdote, el levita porque el sacerdote porque oficia, digamos, cuando le toca el servicio cultico en el templo, el levita porque tiene algunas ocupaciones relacionadas con el templo. Y la ley prescribía que no podían acercarse ni tocar a alguien que estuviera muerto. Lo leemos en el Levítico, capítulo 21, versículos 1 al 4, que dice: dijo Dios a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, a no ser por un pariente cercano, por su madre o por su padre, por su hijo, por su hermano, por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella pueden contaminarse, salvo por este núcleo muy íntimo. Los sacerdotes no pueden tocar un muerto porque se hacen impuros. Entonces, dicen, no se contaminarán como cualquier hombre de su pueblo haciéndose impuro, porque les incapacita para el servicio en el templo. Es cierto que también hay una prescripción en el propio Levítico para, en general, para que no se puede tocar un muerto, porque si no te haces impuro. Pero el sacerdote de forma especial, o aquellos que participan del templo de forma especial, los incapacitaría para el servicio en el templo, y además como sacerdote no puede exponerse a ese nivel de impureza. Esto es lo que estaba prescrito por la ley.
Por lo tanto, no tenemos que pensar que el levita y que el sacerdote eran personas sin corazón, sin alma, sino que de una manera están siendo coherentes con su cumplimiento de la ley. De hecho, el texto de Lucas nos dice, el versículo 31 y el versículo 32, dice lo siguiente: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca del lugar, al verlo pasó de largo. La misma expresión para ambos. Es decir, ellos lo que están haciendo es que pasan a una cierta distancia, lo ven y pasan de largo. ¿Por qué pasan de largo? Probablemente porque están entendiendo lo que se nos ha dicho un poquito antes en el texto, que dice, lo habían dejado medio muerto. Es decir, que al verlo y no acercarse, la impresión que tienen es que aquella persona estaba muerta. Entonces, si aquella persona estaba muerta, ya no podían hacer nada para socorrerlo, decir, para salvarle la vida porque ya estaba muerto, y encima yo soy sacerdote o soy levita y no puedo tocar a un muerto porque me incurro en un grado de impureza que me incapacita como sacerdote, entonces, o como participante del templo. Por lo tanto, ¿qué hago? Paso de largo. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Por lo tanto, ellos, pues, no hay que atribuirles maldad, sino simplemente coherencia con su con la ley, con la interpretación de la ley. Sin embargo, ¿qué fue lo que caracterizó al samaritano? Pues lo leemos en el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Mientras que sacerdote y levita están regidos por el cumplimiento de la ley, nos dice que el samaritano es movido a misericordia. Tiene la iniciativa de acercarse porque siente misericordia por esta persona. Es cierto que a ojos de un judío, los samaritanos no eran buenos cumplidores de la ley. Incluso por eso los judíos de Judea no tenían mucha estima a los judíos de Galilea, porque los judíos de Galilea pues, se dedicaban principalmente a la agricultura, la ganadería. Pues había muchos momentos en que incurrían en grado de impureza y por eso no los tenían en gran estima. Pero en este caso el samaritano, pues claro, es movido a misericordia en ojos de un judío. Mira, claro, si él no es un cumplidor estricto de la ley, por eso se puede acercar y tocar a esa persona que aparentemente estaba muerta. ¿Vale? Esa misericordia es lo que mueve a actuar al samaritano. Y ahora después volvemos a este tema. Así que lo que volvemos a encontrar aquí, como ya hemos visto en textos anteriores, es que el cumplimiento de la ley queda relativizado en favor de la importancia dada a las personas. Es decir, que a ojos de Jesús, y lo que nos está enseñando Jesús, es que las personas son más importantes que cumplir con la ley. No que la ley, cumplir la ley, no tenga su lugar, pero que las personas están por encima de la ley. Esto es lo que nos está enseñando Jesús. Cuando se trata de auxiliar o de ayudar a una persona, el cumplimiento de la ley queda en un segundo plano. Sin embargo, el centro de la narración de hoy no está tanto en este tema como en responder a la pregunta sobre quién es mi prójimo en el reino de Dios. Y la respuesta es clara. En el reino de Dios, el prójimo no está determinado sobre la base amigo-enemigo de las fronteras étnicas que marcaba la ley. Es decir, antes lo hemos dicho, a ojos del judío, ¿quiénes son los que participan, que pertenecen al pacto de Dios? ¿Quiénes son los que pertenecen al pueblo de Dios? Aquellos que están cumpliendo, que pertenecen al pueblo. ¿Y cómo se marca la pertenencia a ese pueblo? Por el sábado, por la observancia de la circuncisión o de las leyes de pureza e impureza, como estamos viendo también en este texto del buen samaritano.
Y lo que aquí está ocurriendo, lo que aquí se nos está diciendo, en coherencia con lo que ya hemos visto anteriormente en las semanas previas en el Evangelio de Lucas, es que la frontera de la pertenencia o no al reino de Dios no está marcada por esa misma frontera que determinaba la ley. ¿Mm? En este caso concreto la parábola del buen samaritano, el contacto con los muertos. Tampoco estaban la frontera marcada, o la pertenencia en el reino de Dios está marcada por la frontera étnica que determina el lugar de culto en el templo de Jerusalén o del monte Gerizim. De hecho, si recordamos, hay otro texto, en este caso en el Evangelio de Juan, en el que la mujer samaritana está hablando con Jesús y le está haciendo esta pregunta a Jesús. Nuestros padres dicen que tenemos que adorar en el monte Gerizim, los judíos dicen que en Jerusalén. ¿Dónde tenemos que hacerlo? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Salirse también de esa frontera, de esa designación. Por lo tanto, no es el lugar de culto, no es la frontera que marca la ley, no es la frontera que marca el lugar de culto, tampoco es la frontera étnica de ser judío o de ser samaritano, como tampoco lo será de ser judío o de ser gentil, o tampoco es la frontera de reducir la ley a la Torá, como pensaban los samaritanos o como pensaban los saduceos, o hacerla extensible a los profetas, hacerla extensible a los profetas y a los salmos, como pensaban los fariseos, incluyendo también lo que se llamaba la tradición de los ancianos o la Torá oral. Tampoco está marcado por esa frontera, el delimitar cuáles son las sagradas escrituras o las escrituras normativas. En el reino de Dios, el prójimo es aquel que es receptor de la misericordia de Dios. En el reino de Dios somos agentes de misericordia y frente al rechazo rehusamos mandar que descienda fuego del cielo sobre nuestro enemigo. Y esto es algo que debemos los cristianos aprender hoy. La pertenencia al reino de Dios no está en la lógica amigo-enemigo sobre las bases de las construcciones sociales y culturales humanas, que queda abolida, sino que la inclusión y la pertenencia al reino de Dios proceden en primer lugar de la misericordia de Dios. En definitiva, es lo mismo que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios. Los judíos se han sentido orgullosos de pertenecer al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios había surgido no por mérito de los judíos, que los cualificara por encima del resto de pueblos, sino por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, que había constituido como pueblo y que los había elegido antes de ser incluso pueblo y que había acordado un pacto con ellos antes de ser pueblo, el pacto con Abraham. Por lo tanto, esto es algo que debemos de tener presente. La pertenencia al reino de Dios procede de la misericordia de Dios Padre. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, de seguir con fe confiada a Jesús, como vemos en todos estos textos que hemos mencionado anteriormente y que preceden al texto de la parábola, que vosotros podéis leer desde el 9:51 hasta el momento en que Jesús cuenta esta parábola del buen samaritano, que, como se nos dice también en el versículo 22 de ese capítulo 10, seguir a Jesús de manera confiada, porque Jesús es el Hijo que está revelando al Padre. Y es fácil para nosotros, cuando leemos este
texto identificarnos con el samaritano. Todos, cuando leemos el relato, pensamos, probablemente inconscientemente, que somos el samaritano. Pero en realidad, a poco que reflexionemos, nos descubriremos mucho más del lado del levita y del sacerdote. Y probablemente no porque nos invada un sentimiento de odio o de rechazo por la persona atendida mientras pasamos a su lado, y entendamos esto de forma metafórica, de todas aquellas personas que tienen circunstancias vitales o personales que nos lo hacen, que lo percibamos como estar ahí de lado, ¿no? Junto al camino, sino porque probablemente nuestra lectura de la Biblia, igual que le pasaba a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los esenios, a los intérpretes de la ley, en muchos casos, igual que les impedía a ello reconocer al otro como su prójimo, también nuestra propia lectura que hacemos de la Biblia también nos impide ver al otro como mi prójimo. No entender la lógica la lógica del reino de Dios se basa en la misericordia de Dios, y que nosotros también deberíamos ser agentes de misericordia, nos lleva, igual que les llevó a ellos, a no ver a esa persona que está en necesidad como mi prójimo. Y estamos más del lado de Jacobo y de Juan, pidiendo a Jesús que descienda fuego del cielo para justiciar a aquella, por esto, por aquello, porque su vida es, porque su vida no es, porque no cumple, porque no es lo suficientemente ortodoxo, porque no es lo suficientemente santo, porque no es lo suficientemente. Ahí nos descubrimos, desgraciadamente, mucho más frecuentemente los cristianos y los evangélicos que del lado de la misericordia. Y esta es una gran lección que debemos aprender. No debemos leer el texto lejos de nosotros, sino aplicado a nosotros. Por eso, si nuestra interpretación y nuestra lectura de la Biblia dejan de lado la misericordia y ponen el cumplimiento de cualesquiera versículos por encima del trato misericordioso a las personas, podemos estar seguros de que no estamos actuando conforme a los patrones del reino de Dios, y quizás Jesús nos diga: estás lejos del reino. Quizás nos resistamos a esta lectura, quizás nos resistimos a aceptar esto, y aún podamos hasta preguntarnos un poco cínicamente: ¿quién es mi prójimo? Quizás en esos momentos pase a nuestro lado algún samaritano con a nuestro juicio, modo erróneo de interpretar las Escrituras, demostrándonos que somos nosotros los que estamos lejos del reinado de Dios. Así de chocante y de contradictorio es muchas veces el reino de Dios. Pero por eso mismo su pertenencia, el pertenecer al reino, parte de la misericordia y de la gracia infinita de Dios. Y damos gloria y alabanza a Dios por ello. Que así sea. Amén. Oramos. Dios de compasión, cuán fácilmente amas a aquellos que nos parecen a nosotros menos susceptibles de ser amados. Cuán fácilmente das la bienvenida a los indeseables en tu hogar. Cuán lejos estamos de seguir tu ejemplo. Vuelve nuestros corazones hacia todos los que consideramos marginados, rechazados, impuros, no santos, no ortodoxos, de manera que podamos amar a nuestro vecino sin pesar o apatía, por medio de aquel que se encarnó para limpiar el mundo de pecado y muerte para siempre, Jesucristo, nuestro Redentor. Esto oramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que tenga de nosotros misericordia. Amén.